Sí, y si de contradicciones hablamos en estos últimos años de este gobierno, pues tenemos un caso que es nuestra siguiente entrevista, que ya está, si tú estás de acuerdo, Ernesto, Adelante, por está favor. Francisco Cerezo, miembro del Comité de Derechos Humanos de Cerezo, pues que también han denunciado, ayer mismo presentaron justo una conferencia de prensa para anunciar la intención del gobierno federal de quitar las medidas cautelares de protección que el Comité Cerezo tiene desde hace ya varios años. Y es, insisto, una contradicción, puesto que este es un gobierno que pues, tiene entre sus líneas principales de operación y de ser, pues, este gobierno, la protección a los derechos humanos y la protección de la vida de los mexicanos. Y para eso invitamos a Francisco Cerezo, que ya está aquí con nosotros. Francisco, bienvenido a Momentum. Está con nosotros Ernesto Ledesma también. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, Francisco. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Francisco. Pues el Comité Cerezo, que ahí está, como siempre, dando la batalla en defensa de derechos humanos. Pues ahora estamos hablando de esto que ustedes están denunciando. ¿Qué pasa con estas medidas cautelares que se están quitando? Y me parece que no es el único caso, Francisco. Hay otros casos que hemos estado leyendo también donde pues hay las denuncias con esta, por ejemplo, en la saxofonista, que también pues ha estado en una batalla constante porque le han quitado las medidas cautelares, se las vuelven a poner, las vuelven a quitar. En fin, una batalla. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué sucede con ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos medidas cautelares desde el 2006 a raíz de diversas amenazas de muerte en contra nuestra por la labor de defensa de derechos humanos que realizamos. Durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada año solicitaban que se nos retirara las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este gobierno no había pasado hasta este año, donde sorpresivamente pues solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se nos retire ya las medidas cautelares, porque según ellos ya no hay ningún riesgo y pues ya no pasa nada, digamos, en contra nuestra. ¿Qué medidas cautelares son las que tiene el Comité Cerezo, Francisco? ¿De qué se trata? Y se hizo esta petición hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Concretamente, ¿qué le pidió el gobierno federal? ¿Fue la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores? Cuéntanos un poco más de eso. Sí, mira, las medidas cautelares que nosotros actualmente tenemos son solamente un circuito cerrado de video en el domicilio oficina del Comité Cerezo. También tenemos unos teléfonos que nos proporcionaron, dos teléfonos celulares verdaderamente viejos, que pues no sirven para mucho, y esas son las medidas cautelares, pero lo fundamental de la medida cautelar es tener esa medida cautelar, ya que es un costo político muy alto para el gobierno mexicano el agredirnos, el hostigarnos, el cometer vigilancia ilegal en nuestra contra. Entonces esa es la importancia de las medidas cautelares y pues aquí tiene que ver Relaciones Exteriores, efectivamente, pero también la Secretaría de Gobernación, quienes son los que supuestamente están evaluando si ya no hay o sigue habiendo ataques en nuestra contra, ¿no? Entonces, en este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la que solicitó o mandó la comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo que al no haber ya riesgo en nuestra integridad, pues solicita a la Comisión Interamericana que elimine ya las medidas cautelares, que más que quitar las cámaras o quitar los teléfonos, en realidad es el costo político que tienen estas medidas cautelares ante el gobierno mexicano en caso de que nos suceda alguna agresión por parte de agentes del Estado. Ya, Francisco, cuando la Secretaría de Gobernación solicita medidas cautelares, yo estoy suponiendo que convocan a quien le van a quitar las medidas cautelares, tienen una reunión, hay una explicación de motivos, hay un fundamento de por qué se quitan las medidas cautelares a quien se las van a quitar, tenga unas semanas, meses o años
pues tendría que ser ese el protocolo y el procedimiento. ¿Esto no sucedió así? No, bueno, en realidad eso nunca sucede. Es una comunicación que el Estado mexicano le hace a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana nos notifica a nosotros que el Estado mexicano está solicitando el retiro de las medidas cautelares y nosotros, por nuestra parte, tenemos que demostrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con hechos concretos que seguimos en riesgo, que tenemos seguimiento, que tenemos hostigamiento, que hay vigilancia ilegal en nuestra contra para que la Comisión Interamericana mantenga las medidas cautelares. En caso de que la Comisión Interamericana diga ya no es necesaria las medidas cautelares, el Estado mexicano no avisa ni tiene ninguna situación para con nosotros, solamente retira todo lo que tiene y nada más, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso para nosotros es muy importante el mantener las medidas cautelares porque es una protección política que tenemos y que pues nos permite seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos sin que suframos una ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura o la prisión por motivos políticos. Ya, perdón ahí, Alberto. Francisco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando les hace llegar la notificación de la solicitud del gobierno mexicano, la comisión funge como una instancia de mediación, es decir, o ustedes se comunican directamente una vez que ya les informó la comisión, se comunican directamente con la Secretaría de Gobernación o la Comisión Interamericana hace las veces de mediación. No, la Comisión Interamericana es la que determina por el riesgo otorgar medidas cautelares, es decir, decirle al Estado mexicano que es responsable de la integridad física y psicológica de los beneficiarios. Entonces, en este sentido, no hay intermediario, es decir, nosotros directamente nos comunicamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también cada año, poniéndole o enseñándole todos los incidentes de seguridad que hemos tenido a lo largo de ese año para que ellos mantengan las medidas cautelares y pues sigamos trabajando, digamos, medianamente seguros. Por lo que entiendo, Francisco, estas medidas cautelares son, digamos, como una especie de seguro de vida, que tú nunca quieres utilizarlo, por supuesto, porque implica que tengas alguna situación grave, pero que por lo menos sabes que está allí. Perdón por la comparación, si fue un poco bizarra, pero es que si nada más tienen 2 teléfonos y la notificación está del Estado mexicano de que ustedes son sujetos de una protección especial, no es muy diferente a tener, por ejemplo, escoltas, a una seguridad afuera del perímetro de sus oficinas, de sus domicilios. Lo digo porque ustedes denunciaron ayer, Francisco, en la conferencia de medios, que han tenido hostigamiento. Ya contaste ahorita que los han seguido, pero ¿qué otra clase de riesgos de seguridad han tenido en el Comité Cerezo, Francisco? Sí, mira, básicamente, y gracias a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo tenemos seguimientos, hostigamiento. El hostigamiento consiste en que los agentes de Estado se dan logran que nosotros los veamos para que sepamos que ellos nos están siguiendo o que nos están tomando fotografías. Y también hemos sufrido vigilancia ilegal, es decir, cuando sin darnos cuenta nosotros, algún agente de Estado pues está tomándonos fotografías o video en actos públicos o cuando vamos hacia algunos eventos, y eso es lo que nosotros hemos sufrido a lo largo de todos estos años, ¿no? Ya. Me gustaría, y para la audiencia que te está escuchando, Francisco, hacerte la pregunta desde 2 ángulos. Uno, normalmente luego se hacen muchas críticas a las medidas cautelares, que si sirven, que si no sirven, y luego hay críticas a las autoridades mexicanas sobre la inutilidad de las medidas cautelares. Y poco se habla de lo que sí son útiles y sí sirven y si ayudan. Este ejemplo que nos estás poniendo, pues es útil para eso.
¿no? Por tanto, me gustaría en ese sentido, por ejemplo, el tipo de amenazas o acosos que ustedes reciben y específicamente cómo son de utilidad estas medidas cautelares, si pudieras ponernos algunos ejemplos. Sí, mira, las medidas cautelares, más que la cuestión física, más que acordar con el Estado mexicano que nos den una escolta, que nos pongan policías alrededor de la oficina para evitar alguna situación, las medidas cautelares es una medida política, es decir, le está dando la carga de la responsabilidad al Estado mexicano de resguardar la integridad física y psicológica de los beneficiarios de las medidas cautelares. En este caso de Alejandro, de mi persona, Francisco, y de mi hermana Emiliana Cerezo Contreras, y otros miembros del Comité Cerezo México que hemos sufrido amenazas de muerte bastante graves en el pasado. Entonces, las medidas cautelares son este colchón político que nos permite seguir trabajando por los derechos humanos. Las críticas más bien vienen cuando hablamos con el Estado mexicano para implementar las medidas y efectivamente el Estado mexicano pues se tarda años para ponernos una cámara, se tarda años para darnos un teléfono, cuando nos dan los teléfonos ya están fuera de moda, ya no sirven para lo que queremos, los videos, las cámaras de video pues ya no sirven tampoco actualmente y estamos siempre peleando con el Estado mexicano para que esas medidas cautelares que nosotros pedimos pues sean puestas como deberían de ser. Entonces, lo que decimos es que las medidas cautelares efectivamente son muy poderosas políticamente, gracias a ellas, y es real, no estamos muertos y seguimos trabajando, pero también hay que ver que pues cada que nosotros empezamos a acompañar un caso peliagudo, un caso político, un caso de defensores de derechos humanos atacados o un caso de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, pues nuevamente el Estado mexicano o la parte oscura del Estado mexicano, pues se reactiva y empieza a hacer los seguimientos, los hostigamientos en nuestra contra. No deja de llamar, a mí no me deja de llamar la atención, Francisco, el hecho de que esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano para retirar estas medidas cautelares, pues ocurra a vías, si tú quieres, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo muy importante en uno de los casos que ustedes han seguido como pocos. Realmente creo que ustedes y otra organización, déjame ver cómo se llama esta organización, al comité hasta encontrarlos, y que se refiere a la desaparición forzada de dos personas que eran aparentemente parte de un grupo llamado el Ejército Popular Revolucionario. La Suprema Corte de Justicia ordenó que se abriera toda la información en los cuarteles del ejército para que hubiera una búsqueda allí de estas dos personas. Cuéntanos un poco de este caso, si se ha cumplimentado ya esta orden de la Suprema Corte, 1, y 2. ¿Hay coincidencia? ¿Ustedes ahí ven alguna relación en esta fallo de la Corte y la petición de retiro de medidas cautelares? Mira, no. La petición de retiro de medidas cautelares fue anterior a este fallo. Es decir, no digamos es respuesta a esta situación. Nosotros lo que creemos es que es respuesta al empoderamiento que se le está dando a los militares y a la parte oscura del Estado mexicano que se encarga de la vigilancia, del seguimiento y del actuar en contra de los defensores de derechos humanos, que actualmente está teniendo con la cuestión de la militarización o de mayor militarización del paso de la Guardia Nacional al ejército, y entonces se están empoderando, digamos, ¿no? Este es como el resultado de esta decisión, nosotros decimos errónea, de Andrés Manuel López Obrador, de otorgarle más poder al ejército. Eso es lo que creemos que dentro de esa situación es que se está dando ya el retiro, por ejemplo, la solicitud de retiro de medidas cautelares. Y efectivamente, en el caso concreto del acompañamiento de los familiares que tenemos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya, que son dos militantes de un grupo insurgente mexicano del EPR, que fueron desaparecidos en el año 2007 en Oaxaca. Nosotros hemos acompañado a los familiares de estos desaparecidos de manera forzada y efectivamente hemos logrado, después de 15 años,
que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la desaparición forzada y que reconozca que estuvieron militares involucrados, que estuvieron policías municipales y estatales de Oaxaca involucrados y algunos políticos que en ese momento supieron de la situación y pues fueron cómplices de la desaparición forzada. Francisco Cerezo, integrante del Comité Cerezo, estamos hablando y hemos estado hablando en los últimos meses y años de violaciones a derechos humanos y poco se habla, es casi como si no existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen del papel que está teniendo y el que debería tener dicha comisión? Mira, nosotros lo que creemos es que dicha comisión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ser exactos, pues tendría la obligación de estar vigilando precisamente a todos aquellos agentes de Estado que cometen violaciones a derechos humanos. Lamentablemente, aunque Andrés Manuel López Obrador, lo hemos escuchado, dice, en México ya no violamos derechos humanos, pues los únicos que violan derechos humanos en México, pues bueno, en cualquier parte del mundo, son los agentes de Estado, y en México se siguen violando derechos humanos, sigue existiendo la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene dientes, es decir, es una comisión que solamente puede decir que efectivamente hay violación de derechos humanos, pero eso no se traduce en investigación y en sanción a los responsables. Y mientras no haya investigación y sanción a los responsables, hay impunidad, y mientras haya impunidad, pues se puede seguir con esta política de violar los derechos humanos, sobre todo de defensores de derechos humanos y luchadores sociales que siguen protestando o siguen luchando o seguimos luchando por tener una vida digna para todos. Perdón, sí. Tengo el micrófono en silencio, Francisco. Ya que estamos con las valoraciones, quisiera pedirte tu opinión y, por supuesto, también del comité sobre, a ver, esto que ha causado polémica, la Guardia Nacional que pasa a formar parte operativa administrativa de la Secretaría de Defensa Nacional. Y la Guardia Nacional va a ser la policía mexicana, porque así lo plantea el presidente López Obrador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué evaluación tienen de esta decisión? Y por supuesto también, si nos puedes ampliar un poco de esta determinación del presidente López Obrador de darle muchísimo poder a las Fuerzas Armadas en tareas que legalmente no le corresponderían. ¿Cuál es el riesgo que ven ustedes de que las Fuerzas Armadas mexicanas tengan esta capacidad de participación en temas civiles? El riesgo hacia adelante, porque ahora pues ya lo vemos, abusos, y lo hemos visto en el pasado, pero hacia adelante. Nosotros decimos que el presidente López Obrador puede ser que tenga forma de tener un cierto control, pero la que venga o el que venga en la presidencia de México no va a heredar por ósmosis esta capacidad de control. ¿Qué riesgos ven ustedes en esta situación? Mira, nosotros lo que hacemos es apelar a la historia de la humanidad y en este caso a la historia de los pueblos latinoamericanos. Y lo que decimos es, mayor militarización equivale a mayor violaciones a derechos humanos. Eso ha sido históricamente una verdad. Entonces, efectivamente, lo que nosotros decimos, Andrés Manuel López Obrador puede controlar de cierta manera a esta parte de los militares que siguen violando derechos humanos. Pero cuando se acabe el sexenio, o actualmente que ya estamos viendo que la Guardia Nacional está siendo empleada para reprimir en algunos estados, pues efectivamente no va a haber quien pueda controlar un poder que ha estado creciendo y que puede ser utilizada para la represión política como siempre lo ha sido, ¿no? Nosotros pensamos que no se trata de personas buenas que los controlen o personas malas que les ordenen hacer cosas, sino de una política de Estado en donde el ejército, y en este caso la Guardia Nacional como su nuevo brazo operativo, van a ser utilizados para la represión política, para cometer las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien actualmente han bajado en número y en cifras, pues puede regresar el neoliberalismo, puede regresar, nosotros decimos dentro de las corcholatas del presidente, el neoliberalismo está bien representado también y puede ordenar, como siempre lo ha hecho,
todavía ejercer una política generalizada de represión en contra de los defensores de derechos humanos, de los luchadores sociales, de todo aquel que sea la disidencia de este gobierno. Pues Francisco Cerezo, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, y sí, este es todo un tema y todavía va a dar mucho de qué hablar. Pues les mandamos un abrazo, Francisco, ahí a los compañeros y compañeras del Comité Cerezo, y seguimos al habla, Francisco. Sí, nada más una cosita, estamos ahorita en un plantón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues 15, 16 nos quieren quitar, digamos, para que no se vea feo ahí un plantón en contra de la Suprema Corte de Justicia, que no ha engrosado la sentencia ya ganada para, pues, crear los mecanismos para enjuiciar a los responsables de las desapariciones forzadas que acompañamos, y pues les pedimos estar atentos. ¿Sentencia ganada cuándo? Hace más de 40 días, que ya se ganó la sentencia, pero ahora falta el engrose, dicen ellos, es decir, que se firme para que se le pueda comunicar a las otras instancias de gobierno que tienen que cumplir ya con el mandato de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es lo que estamos esperando, es lo que están esperando los familiares, es lo que estamos esperando las organizaciones que estamos en el plantón, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues engrose esta sentencia y comunique a las otras instancias pues que deben de ponerse las pilas para castigar, enjuiciar, investigar a los responsables de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pues sí, vamos a estar muy pendientes. Esto que nos acabas de comunicar sí nos enciende las alertas, porque pues ya hemos visto lo que sucede de pronto cuando vienen los festejos patrios, con el argumento de que luego les dan chance de regresar. Yo creo que no va por ahí. Y sí, vamos a estar muy pendientes. Qué bueno que nos comentas, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto.